Hola, hola, papá, mamá, bienvenidos a Ponle música a tu versículo. Y hoy tengo algo muy especial, un versículo que habla de los niños. Ustedes ya lo conocen y hay que leerlo muy bien, la historia a los niños y el versículo que lo puedan cantar con alegría y con mucho gozo. Pero papá y mamá, te encargo que tú, sí, que tú papá, que tu mamá, se gocen mucho con tus hijos, con tus sobrinos, con los nietos, gócense mucho y canten, canten, canten. Y vamos a ver la historia. Y aquí está la historia, aquí está en Marcos 10, dice Marcos 10, versículo 13, 14 y 15. El versículo es el 14, pero a ese le vamos a poner la música, pero quiero leerlo todo, porque dice, Jesús bendice a los niños. Pongan atención, papás. Jesús bendice a los niños. ¿Saben una cosa, papás? Para que ustedes les digan a sus hijos, díganle, hay un héroe que te defiende, un superhéroe que te cuida, un superhéroe, que siempre te va a cuidar en todo lugar. Y aquí lo dice la Biblia. Vean este superhéroe. Mira, aquí empieza en el versículo 13, capítulo 10. Pongan mucha atención, dice, me gusta mucho. Y le presentaban niños para que los tocase. O sea, todos los papás llevaron a sus hijos. ¡Wow! Eran muchísimos niños, muchos, 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 porque eran muchos papás los que seguían a Jesús. Entonces llevaron a sus hijos para que Jesús los tocase. Pero, ¡ay, papás! Los discípulos reprendían a los que les presentaban. O sea, los discípulos reprendían a los que presentaban. O sea, los papás los reprendían. ¡Ey! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué traen tanto niño? Háganse para allá. ¿No ven que Jesús está ocupado? Está ocupado con nosotros los grandes. Él no tiene tiempo de atender a los niños. Yo me imagino que así decían los discípulos, porque Jesús hacía milagros, sanaba enfermos y toda la cosa. Pero vinieron muchos niños y los discípulos, pues defendiendo a Jesús, dijeron, ay no, qué latosos los niños. Ay no, llévenselos para allá. Pero, ¿qué creen, papás? Para que le digan así a sus hijos, ¿qué creen, niños? ¡Ay! Esta era bonita la historia. Sigue y dice, viendo todo esto Jesús, que sus discípulos corrían a los papás y a los niños, se indignó. ¡Wow! O sea, se enojó. Se enojó. Aquí lo dice en la Biblia. Que se enojó, se indignó. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Dice, porque de ellos es el reino de Dios. Ese va a ser el versículo que le vamos a poner música. Pero fíjate cómo Jesús se enojó y dicen, hey, dejen que los niños vengan a mí y no les digan no, porque de ellos es el reino de Dios. ¡Wow! Y viéndolo, y dice, porque de ellos es el reino de Dios. Y luego dice el versículo 15, de cierto les digo, ¿y a quién le está diciendo? A ti, papá, a ti, mamá, a ti, grandote, niño de unos 100 años, a ti te dice, de cierto digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¡uy! No entrará en él. ¡Wow! Así que hay que ser como niños. Pero mira, todavía no acaba. Y el versículo 16 lo dejé al último, porque ya cuando dejaron a todos los niños, que eran muchísimos, ¿sabes qué hizo Jesús? 3 cosas. Por eso Jesús ama a los niños, los defiende, se enoja y los cuida. Dice, y tomándolos en los brazos, número 1, los abrazaba. A cada uno de ellos los abrazaba. Poniendo las manos sobre ellos, sobre cada uno de ellos. ¡Ay, qué bonito! 2 cosas. Y la número 3, los bendecía. ¡Wow! Así que papá y mamá, qué hermosa historia. Y el versículo, dejad, ahí dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué les parece? ¿Le ponemos música al versículo? Pues vamos. Papá, mamá, sí, papá y mamá,
Dejemos ir a los niños a Jesús y no les digan no. Dejar a los niños ir a Jesús y no les digas no. Dejar a los niños ir a Jesús y no les digas no. Dejar a los niños ir a Jesús y no les digas no. Dejar a los niños ir a Jesús y no les digas no, porque de ellos es el reino de Dios, de los niños, porque de ellos es el reino de Dios, de los niños. Dejar a los niños ir a Jesús y no les digas no. Dejar a los niños ir a Jesús y no les digas no. Dejar a los niños ir a Jesús y no les digas no. Dejar a los niños ir a Jesús y no les digas no, porque de ellos es el reino de Dios, de los niños, porque de ellos es el reino de Dios, sí, de los niños, ajá, de los niños. ¡Uy, qué padre! De ellos es el reino de Dios, por eso hay que ser como niños. Dejar a los niños ir a Jesús y no les digas no. Dejar a los niños ir a Jesús y no les digas no. Dejar a los niños ir a Jesús y no les digas no. Dejar a los niños ir a Jesús y no les digas no, porque de ellos es el reino de Dios, de los niños, qué padre, de los niños, porque de ellos es el reino de Dios, de los niños, sí, de los niños.